más importante, notorio, es los 35 millones de ingreso permitido. De 5 a 35. Sí es un incremento importante. Sí, con esto alcanza un número de empresas micros, pequeñas en México muy grande, de ingresos de hasta por 35 millones. Yo sé que ustedes están obligados a dictaminarse ya, pero porque andan arriba de los 1,600, ¿no? Ojalá. Bueno, y entonces, pero sí te alcanza un espectro más amplio de contribuyentes con personas morales con ingresos de 35. 5 millones era nada. Y este es el cambio más importante. Y obviamente aquí no se pueden tener socios personas morales, solo socios personas físicas. ¿Sí? Bien, un régimen que sus ingresos se acumulan al flujo o medio de extinción, igual que las deducciones. ¿Sí? No tiene aquí mucho. Y las deducciones son las mismas que las de la persona física con actividades empresariales. Está transcrito del artículo 105 de personas físicas con actividades empresariales. Y aquí lo interesante es que la deducción de compras. ¿De acuerdo? Ahora, este artículo 208 en el título 2 tiene su correlativo que no me aplica, que es el 25 de la ley de renta, aplicable a título 2 de deducciones autorizadas. Y entonces, como pueden tributar cualquier persona moral, puede ser que alguien diga, oye, la sociedad civil que tengo en el título 2, ¿me la llevo al título de confianza? La respuesta es no. No. Oye, me reclasificó el SAT porque mis ingresos de la sociedad civil con la que presto servicios profesionales no rebasaron 35 millones. Regrésate. Y les voy a decir por dos situaciones. De todas maneras, tú ya traes un ingreso de acumulación al flujo, ¿sí o no? Por excepción en el título 2. Y número 2, en el 25 de la ley de renta del régimen general, tienes una fracción que te permite deducir los anticipos a cuenta de remanente que le pagues a los socios. Y en el 208 no viene esa deducción autorizada. Podrías tener problema para deducir los anticipos a cuenta de remanente porque no hay una fracción. Miren, no se imaginan cuánto aprendes cuando analizas comparativamente las disposiciones. Aquí nada más hagan un ejemplo. De un lado pongan el 25 y del otro lado pongan este 208. Obviamente van a notar de entrada que en el 25 está costo de ventas, ¿no? Y aquí están compras. Pero luego el 25 tiene más fracciones que el 208 no tiene. Y una de ellas es precisamente la deducción de los anticipos a cuenta de remanente de sociedades civiles. No te cambies. Te podrían cuestionar la deducibilidad de esas partidas. Y además tú ya tienes la deducción, la acumulación al cobro en los ingresos. No necesitas. Tú no te manejas inventarios, que es un beneficio de acá. Entonces no te cambies. ¿De acuerdo? Bien. Aquí viene una disposición que te remite expresamente al 28. Entonces sí tienes que agarrar dentro de tu régimen fiscal lo que dice el 28 de los no deducibles. Entonces tienes que sujetar a los no deducibles a que se refiere el 28. ¿Sí? Hay un detalle aquí. Primero, es un régimen en el que las deducciones se deducen hasta el momento del pago o medio de extinción, excepto las inversiones. Tú puedes realizar inversiones, no haberlas pagado y las deduces en base al número de meses de uso en el ejercicio. Así venía también en el MIPYMES. Pero adicionalmente, en este régimen de confianza, si tus inversiones en el ejercicio no rebasaron 3 millones de pesos, puedes aplicar un porcentaje de deducción mayor al que conocemos en términos de la ley de renta título 2. Ejemplo, mobiliario y equipo de oficina los deduces en 10 años. Si tu inversión no rebasó 3 millones de pesos, puedes deducirlo en 4 años. Equipo de cómputo que se deduce en 4 años,
lo puedes deducir en 2. Ahora, estos 3 millones de pesos no son por cada tipo de inversión, sino por todas las inversiones que realices en el ejercicio. Entonces, imaginen ustedes que ya están en el 2022 y deducen las inversiones porque invirtieron 2.800.000. Ok, aplican estos porcentajes más altos, ¿sí? Si en el 2023 sus inversiones fueron 5 millones, aplican los porcentajes normales. Pero de esas inversiones adquiridas en el 23, las adquiridas en el 22 se van a ir con el porcentaje más alto hasta que terminas de depreciarlo. ¿De acuerdo? Es un porcentaje que le va a aplicar a la inversión realizada en ese ejercicio cuando no hayan rebasado el total de tus inversiones 3 millones. Yo digo, ¿por qué le limitas? Déjalo. Si querías estimular la inversión, no le pongas 3 millones. O sea, el 10% de tus ingresos. Pues déjalo que invierta, ¿no? Pero está nomás así de uñita, ¿no? O sea, nomás tantito, o sea, te doy chance, pero poquito. Otra vez basado en la desconfianza, ¿no? Bueno, y también, esto ya lo comentamos, requisitos de las deducciones en general en términos de, eso también ya lo comentamos, hay un párrafo específico que habla que las inversiones se deducen aunque no hayan sido pagadas por excepción, ¿sí? Y lo que hablábamos hace un rato de la deducción acelerada, permítanme, por un porcentaje mayor, te lo van a aplicar retroactivamente los contribuyentes que están ahorita en el régimen general o en el régimen de MIPYMES, que se vayan al régimen de confianza por las inversiones que realicen de septiembre a diciembre de este año. Lo que inviertas de septiembre a diciembre de este año, como ya conocías la iniciativa, y que te vayas luego a tributar al régimen de confianza, capítulo 12, título 7, puedes aplicar los porcentajes mayores de deducción por las inversiones realizadas en ese cuatrimestre de este 2021, siempre y cuando también no rebasen los 3 millones. ¿De acuerdo? Pagos provisionales, ingresos cobrados contra deducciones autorizadas pagadas, menos deducción de inversiones, menos pérdidas fiscales. Nada que ver coeficiente de utilidad. Como lo viene haciendo el régimen MIPYMES, sobre el resultado del ejercicio del periodo al que corresponde el pago. Obviamente quiero suponer que como vas tú ajustando sobre el resultado fiscal del periodo tus pagos provisionales, pues no tienes impuesto al final del ejercicio anual. ¿De acuerdo? Pero aquí no vas con el coeficiente de utilidad del año anterior, para sobre ingresos, etcétera. No, vas determinando sobre bases reales en el periodo tu pago provisional. Esa es una diferencia. Y aquí tienes una regla específica en el 211, por eso no aplicas el 14 del título 2. ¿De acuerdo? Bueno, este 212 que se incorporó es también correlativo a una reforma en el artículo 9, en donde te dicen, oye, contra el impuesto del ejercicio, vas a llegar a este orden de acreditamiento. Primero acreditas los pagos provisionales y luego acreditas el impuesto que te hayan retenido en el extranjero y luego acreditas el impuesto que le hayas retenido o que hayas pagado por dividendos en el artículo 10. ¿Qué es lo que pretende esto? En este régimen es importante porque si tus pagos provisionales son iguales al impuesto del ejercicio, nunca vas a poder acreditar el impuesto pagado en el extranjero ni el impuesto de dividendos. Lo que quieren es que pierdas ese impuesto, porque estos tienen periodos, plazos para acreditarlo. Entonces, como explicaba hace un momento, oye, tu provisional va sobre el resultado fiscal. Llegas al anual y sales a mano. Y entonces resulta que por algún para en el extranjero o
dividendos y pagaste el impuesto del artículo 10, ¿cuándo vas a poder afectar eso? El artículo 10 prescribe el derecho a los 3 años en ese mismo propósito, de impedir acreditamientos, de negar devoluciones, de ampliar la base de causación de impuestos, y esta es la estrategia, fiscalización, y esta es la estrategia recaudatoria. Y ahí empiezas a ver muchas cosas, así que dices, oye, pero en práctica pues nunca voy a poder recuperar este impuesto. Y no es pago de lo indebido, y no es saldo a favor por el que puedas pedir devolución. Entonces, ojo ahí, la PTU, la base será la utilidad fiscal. Aquí obviamente, como decía yo, los trabajadores salen afectados porque si tú bajas la utilidad fiscal con inventario, estás también bajando la PTU. Debería verse algo, quizás digo, en sentido de justicia, una base donde conciliara la utilidad financiera. Si pagas impuesto a la renta, perdón, dividendos a personas físicas, obviamente porque son tus socios y son dividendos de CUFIN posterior al 2014, entonces tendrías que tener retención del 10%. ¿De acuerdo? Obligaciones, todas las obligaciones del capítulo 9 del título 2. Revisen muy bien todo lo que tienen que hacer en base a ese. Entonces, al final de cuentas, así como yo les hacía la recomendación de hacer como una carpetita del régimen fiscal de los RIFs del 2022 en adelante, yo sugeriría así, porque luego dices, me voy para allá y qué aplica, qué no aplica, etcétera. Que agarraran su ley de impuesto a la renta, imprimieran estos artículos del capítulo 2 y luego le pegaran los que les son aplicables del título 2, como el 28, como el capítulo 9, y que hicieran su propio régimen fiscal para mejor comprensión de este régimen. Pero en resumen, es esto. Este es más sencillo de explicar, como les decía, porque ya tenemos varios años con el régimen de los MIPYMES del capítulo 8 del título 7. ¿De acuerdo? Donde flujo de efectivo, ingresos, deducciones, inversiones sin requisito de pago, deduces compras en lugar de costo de lo vendido, y pues lo que hemos platicado, ¿no? Bien, si rebasas, o mejor dicho, cuando no cumplas los requisitos, te sales el ejercicio siguiente. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, en principio, constituidos solo por personas físicas. Y por eso decía, cuando tú preguntabas, y no lo puntualicé, pero sí es muy importante. Vean cómo dice el 208 de entrada del régimen, el 206, perdón, deberán cumplir. En el régimen de personas físicas era opcional. En este régimen es obligatorio. Y entonces yo digo, bueno, y si yo no quiero, por la razón que quieras, entonces pon un socio, persona moral, además de las personas físicas. Ya, yo no puedo estar ahí, porque dice que solamente personas morales constituidas por personas físicas. Y te sales. Ya no cumpliste, ¿sí? Si no quieres estar. Ahora, el deberán significa que el fisco los va a reclasificar a todos en enero, ¿eh? Entonces, ojo con su escrito de aclaración, si no quieren estar, ¿sí? Ya no los torturo más, ya vamos a hacer un receso, ¿eh? Ya nada más que, pobres de ustedes, ¿verdad? Los he torturado toda la mañana con pura información que no quería escuchar. Bueno, entonces, si dejas de cumplir con los requisitos, te sales. Ahora, fíjense muy bien. Vean esto. Contribuyentes del título 2 con ingresos menores a 35 millones, con socios personas físicas y contribuyentes del título 7, capítulo 8, MIPYMES, deberán irse al capítulo 12.
porque decíamos que era un régimen obligatorio. Todos los del título 2 que tengan esto se van al capítulo 12. Y dice, siempre que cumplan requisitos. ¿Quieres irte? No, pon un socio persona moral en diciembre. De entrada. Porque los ingresos ya no le vas a subir, ¿verdad? Es lo que traes. Si traes 20, ¿cómo le hago para llegar a 40? Bueno, una factura acumulas en crédito, pero así te va a ir con el impuesto y los provisionales y todo. ¿Verdad? Bueno, dice, y presentar aviso. Aquí te pide que presentes aviso. Pero yo creo que lo que va a hacer el SAT es mandarlos a todos porque es un régimen obligatorio. De todas maneras, también te permite el escrito aclaratorio, ¿sí? Como ya ha sucedido en otros ejercicios, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con un contribuyente del título 2 que viene de un régimen de crédito y se va a un régimen de flujo en el 2022? Entonces le dice, oye, los ingresos que ya acumulaste en el 2021 en crédito, cuando los cobres en el 2022 ya no los acumules, ¿correcto? Ahora bien, las deducciones, igual. Lo que ya hiciste deducible en un régimen de crédito, cuando lo pagues ya no lo hagas deducible. Los inventarios. Oye, tú vienes de un régimen de costo de lo vendido en el 2021. Bien, cuando te vayas en el 2022 a un régimen de compras, tus inventarios pendientes de deducir del 2021 que traes con costo de lo vendido, te los vas a llevar con costo de lo vendido hasta agotarlo. Y vas a deducir las compras que realices en el 2022. Entonces vas a llevar dos métodos de manejo de inventarios. Lo que traías al 2021 continúas con costo de lo vendido hasta agotarlo, y lo que vayas comprando en el 22 lo vas haciendo deducible. Está claro, ¿no? Tiene lógica. Y eso es lo que dicen las dos láminas siguientes. ¿Sí? Pero luego entramos a las excepciones y volvemos otra vez con el problema. No pueden tributar en el capítulo 12 las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles. Y aquí fue muy específico solo a sociedades mercantiles. Ustedes saben y recuerden que en personas físicas decía cualquier persona moral. Y las personas morales se pueden constituir en base a diferentes leyes. Hay personas morales en ley agraria, en la ley de instituciones de crédito, en la ley de condominios, en el Código Civil, en la ley de sociedades mercantiles, por supuesto. Entonces aquí la única prohibición es a que no sea socio de otra sociedad mercantil, lo cual es más fácil de controlar. Pero luego viene también el tema de partes relacionadas y volvemos a lo misma pregunta. Oye, partes relacionadas ¿de quién? Y te remite también al 90. Entonces yo digo, volviendo a toda esa explicación que no fue gratis, que tiene que haber actividades comerciales con esa parte relacionada para que entonces pueda haber esa exclusión. ¿Sí? Entonces también tú puedes decir, oye, me salgo por poner un socio en la persona moral, o me salgo porque mi socio persona física también es socio de otra sociedad mercantil. O me salgo porque hay operaciones entre partes relacionadas en términos de esta disposición. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, ahí está el tema. No pueden estar quienes realicen actividades a través de fideicomiso o AMP. Como lo comentamos, tampoco pueden estar aquí el sector financiero, grupos de sociedades, el sector primario, transporte, ni contribuyentes del título 3, tampoco pueden estar cooperativas de producción, ni quienes dejen de tributar. Quienes se salgan del régimen ya no pueden volver. Aquí no hay posibilidad de regresar ni por ingresos ni por nada. Aquí sales, incumples, te sales del régimen, ya no puedes regresar. Lo que tendrían que hacer es crear otra persona moral que califique y entonces poder tributar en este régimen. ¿Sí? Bien. Y luego, como siempre, hay que esperar reglas, ¿no? Para que me digan la verdad.
A ver qué se les ocurre regular a través de reglas. Estos dos regímenes. Bien, ya les comentaba ya para terminar lo de créditos respaldados. Vean cómo dice, tendrán el tratamiento de créditos respaldados aquellas operaciones de financiamiento de las que deriven intereses a cargo de personas morales cuando dichas operaciones carezcan de razón de negocio. O sea, si consigues dinero prestado, tienes que explicar para qué lo quieres y además tienes que asegurarme que vas a ganar. Para ellos, solamente porque habla del beneficio financiero. Y cuando tú decides invertir en un negocio, ¿quién te garantiza que vas a ganar? Esa reforma es delicada y otra vez insisto, como hemos estado viendo, pues para el fisco la razón de negocio se volvió un tema de requisito de las deducciones en general. Delicado. Este tema de la nuda propiedad y el usufructo, voy a explicar primero el 19 para poderlo. ¿Qué es el usufructo? Por definición, el usufructo es el derecho de usar y disfrutar temporalmente los bienes ajenos. Insisto, temporalmente, bienes ajenos. Bien. Y entonces, se utiliza mucho que una persona que es dueña de un inmueble afecte en usufructo el inmueble y se lo dé a un familiar. Y entonces, vamos a suponer, Hugo le da a uno de sus hijos el usufructo de un edificio y entonces el hijo dice, ok, lo voy a rentar y yo me quedo con las rentas. ¿De acuerdo? Tributan el capítulo 3, hoy a lo mejor régimen de confianza, pero dice el fisco, oye, cuando Hugo haga ese desmembramiento de la propiedad, hay enajenación. Porque es como si estuviera vendiendo una parte del inmueble. ¿De acuerdo? Cuando haga ese desmembramiento de la propiedad, hay enajenación. Y dicen, ¿sabes qué, Hugo? Calcúlame la ganancia. Hugo como persona moral del título 2. Esto es personas morales de título 2, no personas físicas. Y entonces la empresa de Hugo, que era dueña del inmueble, le pasó el inmueble al hijo del accionista para que el hijo del accionista le rente el inmueble a la empresa y entonces pasar utilidades de la empresa a la bolsillo. Tú dices, no, es, oye, ¿cuánto vale un usufructo? Y como es un derecho temporal, obviamente la temporalidad es un factor importante en el avalúo. No vale lo mismo un avalúo por un usufructo por un año que un usufructo por 10 años o un usufructo por 20 años. ¿Estamos de acuerdo? Es un elemento que se tiene que tomar en cuenta. Y entonces, dice, vamos a suponer que en el caso de 1000, de acuerdo a ese avalúo, esa temporalidad, el usufructo vale 400. Y entonces dice, Hugo, entonces tuviste un ingreso por la transmisión del derecho de usufructo de 400. Entonces, para determinar la ganancia, aplícale proporcionalmente al valor total y del usufructo el costo pendiente de deducir del inmueble. Entonces, si del inmueble tiene por deducir todavía 500 y el usufructo vale el 40% del valor del inmueble, entonces puede tomar el 40% del costo pendiente de deducir para enfrentarlo contra el ingreso. Entonces tuvo un ingreso de 400, que es el valor del avalúo del usufructo, y entonces le permiten deducir el 40% de 500, 200 como costo, y tiene una ganancia de 200, que tendría que pagar impuestos. ¿Sí está claro? Título 2, reforma personas morales. Y luego se van y dicen, y también porque estoy enojado. Cuando se reincorpore el derecho de usufructo a la nuda propiedad, también tienes un ingreso. Yo digo, espérame,
Pues que no dijimos que el derecho de usufructo es temporal. Y entonces, si en este ejemplo la empresa de Hugo le dio un usufructo a su hijo, el usufructo por 3 años, cuando se extingue el usufructo, la consecuencia natural es otra vez que se vuelve a consolidar la propiedad. Pero porque el usufructo terminó, se extinguió. Y entonces el valor del usufructo es 0. Y entonces ya no tendría que haber ingreso. Pero aquí dice que hagas un avalúo. ¿Pero por qué? Si ya se acabó. Está mal esa fracción. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que pasa. ¿Mande? Sí. Sí. Es el desmembramiento de la propiedad. Pues sí, sí, o sea, hay que ver el 14 del código que te dice que cuando se considera que hay una enajenación para efectos fiscales. Y ese es un gran tema, por supuesto. Oye, cuando se afecta el usufructo de un bien, ¿hay enajenación? Y la otra es, aquí en esta disposición están hablando como si solamente se pudiera afectar el usufructo de un bien inmueble. Pero puedo yo dar en usufructo una maquinaria, afectar el usufructo de una maquinaria. ¿De acuerdo? Y esa parte no está regulada y va a ser otro tema que va a tener que todavía escribir muchas líneas, ¿no? Porque la reforma solamente tengo usufructo, la deducción de inversiones se hace en función del número de meses de uso en el ejercicio sobre el monto original de la inversión. ¿Y cuál es el monto original de la inversión? No sé, ¿me van a aceptar el avalúo? Porque la definición del monto original de la inversión es el precio pagado por el bien más los impuestos, etcétera, etcétera. Hay muchos luego, ya en el detalle, muchas cosas que dices, es que reforman, la verdad, yo creo que esta reforma se hizo sin conocer la figura del usufructo de entrada. Y bueno, aprovecho el comercial porque yo le decía ayer a Sósimo y ahorita a Miguel, oye, Miguel, yo creo que vale la pena que se organice lo que le hemos llamado en otras plazas la semana de aplicación práctica de la reforma fiscal. ¿Y a qué me refiero? Hay temas como con el último que ya voy a cerrar porque ya llegó aquí mi querido amigo y siguiente expositor, el de precios de transferencia entre partes relacionadas. Es un tema que nació en el 97 y que a la fecha se ha interpretado que solamente aplica en operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Bueno, con la reforma 2022, precios de transferencia aplica sin lugar a dudas a operaciones domésticas, inclusive. Y ahorita voy a explicarme. Entonces, ¿se acuerdan de los métodos para hacer el estudio de precios de transferencia? No. Oye, ¿han hecho realmente un estudio para identificar cuáles son las partes relacionadas que tiene la empresa? No. Este tema se tiene que ver a detalle en un tallercito mínimo de 4 o 5 horas, se me hace poco. El tema del régimen de confianza que vimos, cuando salgan las reglas misceláneas, bien vale la pena ver, hacer un tallercito de régimen de confianza, sobre todo personas físicas. El tema de deducción de intereses, que viene con todas, como les explicaba, oye, para acumularlo es acumulable sin mayor requisito, sin mayor restricción, sin mayor condición.
Para deducirlo tienes que asegurar que tienes que acreditar que es para los fines del negocio, que es estrictamente indispensable, que son tasas de mercado, tienes que aplicar el interés neto, tienes que aplicar capitalización delgada para ver cuánto te queda que puedas deducir. Está salvaje. Y luego con la reforma de créditos respaldados, donde los intereses se van a asimilar a dividendo, y si es dividendo obviamente ya no es deducible, y si no es deducible no es acreditable libra de los intereses, y si no traes CUFI me pagas el impuesto del artículo 10. Entonces todo el tema de intereses, con el tema de las cuentas incobrables también, la reforma dice hoy que ya no puedes deducir las cuentas incobrables con la pura presentación de la demanda como un medio para probar la imposibilidad práctica de cobro. Hoy tienes que esperar la resolución de esa demanda y después de la resolución, acreditar que realizaste todas las gestiones de cobro. Oye, pero tengo un daño patrimonial hoy. Vendí, acumulé en crédito. Ya no puedo deducirlo porque hoy, para poderlo deducir, tengo que demandar y tengo que pagar un abogado, tengo que meterle más dinero y después de que acabe el juicio, acreditar que hice todas las gestiones de cobro posibles. ¿Cuándo? ¿En 3 años? ¿En 5 años? Recomendación ahorita, revisen todas las cuentas incobrables que hay en la empresa y hagan las deducibles con la legislación 2021. Inclusive, obviamente, si tú puedes acreditar la imposibilidad de cobro por otro medio que no sea solamente la interposición de una demanda, integra tu expediente, porque si no, después no lo vas a poder deducir. ¿De acuerdo? Esa es reforma también al 27. ¿Sí? Bien, y como les decía, voy a cerrar ya, porque es de lo más importante. Aquí está lo de créditos. Miren, como otra medida fiscalizatoria, la información del sistema financiero de los depósitos en efectivo ya no va a ser anual, va a ser mensual. Ahora, después de todo esto, ¿está claro que lo que está haciendo el fisco es ampliar la base de causación del impuesto? Pegándole a todas las deducciones. ¿No? Y además aquí está este cambio, ¿va? Lo que ya platicaba de la pérdida fiscal en escisión y fusión, ¿sí? Y voy a terminar ya nada más con este tema. Hay que estudiar más a detalle lo que hablábamos de las partes relacionadas. Lo vimos para efectos del régimen de confianza, ¿de acuerdo? Pero si ustedes revisan la definición de partes relacionadas, en donde te dice que participes en administración, capital o control, como primer premisa. Entonces, una empresa holding que tiene 5 subsidiarias, esa es parte relacionada. Y todas las 5 subsidiarias son partes relacionadas entre ellas. Y entonces, todas las operaciones que realicen las empresas hermanas, filiales, subsidiarias, como les quieran llamar, hoy día, la ley de renta dice que estás obligado a determinar los precios y contraprestaciones a valor de mercado. Fracción 19, novena. Fracción 10. A tener el estudio de precios de transferencia y a registrar en la contabilidad debidamente como requisito de las deducciones las operaciones con partes relacionadas. Hay que preguntarle a los especialistas en IF cómo voy a tener que hacer algún registro especial o qué onda. ¿Sí? Y además, estás obligado a presentar una declaración el 15 de mayo del año siguiente de todas tus operaciones con partes relacionadas. ¿Ustedes creen que el fisco va a revisar partes relacionadas, precios de transferencia entre las partes relacionadas? Por supuesto, es una declaración específica que vas a presentar el día 15 de mayo del año siguiente. Ahora, te dice la disposición, el 179, que es de donde viene en principio la norma, que en caso de que no lo hayas hecho tú, la autoridad está facultada para determinar los precios y contraprestaciones. Consecuentemente, pues ella los va a determinar como convenga a sus intereses. Por eso de ahí viene la importancia de que lo hagas tú, porque si no lo haces tú, lo va a hacer el fisco. ¿Sí? Y no hay mucho que pensarle. Ya vimos cómo
el 90 te remite a ley aduanera, en el caso de personas físicas, y quiénes son partes relacionadas. El alcance, por el dato de vinculación, se vuelve un espectro muy amplio. ¿Sí? Ahora, el accionista, sus operaciones con todas sus empresas, obviamente el accionista es parte relacionada de las empresas. Si el accionista le presta dinero, si el accionista le cobra renta del inmueble, si el accionista le cobra un servicio, partes relacionadas, estudio de precios de transferencia. Esta reforma tiene un alcance impresionante, no se ha dicho mucho, está toda la reforma con sonajas hacia el régimen de confianza, ¿verdad? Pero esta reforma para mí es la más importante en materia de renta. Ahí viene todo su material y la explicación. Vean cómo rápidamente a estos artículos les quitan la expresión de residentes en el extranjero. Quítale lo de residentes en el extranjero, ya no importa. Quítale lo de residentes en el extranjero. En la reforma ya no me importa que sean o no residentes en el extranjero. Y además, miren, aquí está la obligación de estar debidamente en la contabilidad. Quítale la expresión, esa es la reforma, ¿eh? Quítale la expresión de residentes en el extranjero, ¿está claro? Mira, quítale la expresión de residentes en el extranjero. Y la exposición de motivos dice tanto residentes en territorio nacional como en el extranjero. Entonces, Miguel, precios de transferencia, si no quieren toda la semana de taller de reformas fiscales, pero hay muchos temas que tienen que ver a detalle de esta reforma, como y más, insisto, es un concepto que empezó en el 97, imagínense. No sé cuánto tiempo ha pasado ya. Pero esta es para mí la reforma más importante. Si, como vieron ahí, no están debidamente registradas en la contabilidad estas operaciones, te van a cuestionar la deducibilidad. El ingreso no. ¿Estamos de acuerdo? No, tú acumólale, tú súmale, tú échale. ¿Verdad? Si no hiciste tú el estudio de precios de transferencia, yo te voy a decir cuál es el precio de transferencia. Señores, para el 2022 van a tener mucho trabajo. Bendito Dios. No sé si les van a pagar o no, pero van a tener mucho trabajo. ¿Sí? Y el contribuyente que los corrió, que porque la señora dijo que no necesitaba contadores, no pierdan la esperanza, los van a buscar, aguanten. Los necesitan, ya vieron, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Yo por mí le seguía, pero no es por mí. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, aportación final. Con mucho gusto. Hablen hoy o callen para siempre. O espérense al taller de práctico de la reforma fiscal. Que hay temas, la verdad, como decía, de régimen de confianza hay que verlo, el de precios de transferencia tienen que verlo. Y hay un tema muy importante que yo le sugiero, le decía a Miguel y a Sósimo, oye, bien vale la pena lo que yo le llamo un taller de código fiscal para contadores. ¿Por qué? Porque el contador es el primer fronting con la autoridad. Ya cuando no podemos, entonces ya buscas el abogado, ¿no? Oye, ayúdame. Sí, pero pues es que lo debiste haber hecho bien. Miren, yo digo que el medio de defensa empieza cuando empieza el acto de fiscalización. Y normalmente buscas al abogado cuando ya traes el crédito determinado. Y pudiste haber hecho mucho durante el ejercicio de facultades o pudiste haber hecho mucho en, no sé, en acuerdos conclusivos, pudiste haber hecho mucho en algún recurso de revocación, etcétera, ¿no? Y hay una parte muy importante que el contador tiene que manejar y tiene que entender perfectamente el código. Hoy día, no sé, el 27 de RFC del código, pues ya vieron cómo lo estructuraron en la reforma anterior. Es propio de un estudio de un diplomado. Allí vienen cosas que tienen una incidencia fiscal muy importante, como cuando capitalizan pasivos,
Dicen, oye, ojo, aquí me tienes que acreditar el origen del pasivo y guarda los estados de cuenta cuando te prestaron el dinero. No. Por decir una cosa, ¿no? Evidentemente, el tema de cancelación de certificados de sellos digitales, la firma electrónica, el buzón tributario, bla, bla, bla. Hay una parte del código de fiscal para contadores que creo que sería parte de esa semana práctica de reforma fiscal 22. Bueno, muchísimas gracias por sus aportaciones, comentarios y esperemos que hoy que ya podemos tener eventos híbridos, que no fue tan híbrido, ¿verdad? Porque presencialmente nos van a multar, ¿verdad? Pero gracias por su participación y su asistencia. Muy amable. Muchas gracias. Un momento el cobrador. Muchas gracias, Alberto, por tu excelente exposición. Sí. Por tu excelente exposición. Yo creo que todo les quedó muy claro, con dudas, porque O se quedaron asustados, ¿no? pensando, pero acá viene ya el doctor Rubén, Sí. el abogado. Ya, aquí, todo lo demás que quedó dudas, por favor, con el doctor Rubén, ¿eh? Pues bueno, en nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Cancún, se otorga el presente reconocimiento al licenciado contador público y maestro en impuestos, José Alberto González Lemus, por haber impartido el tema de planeación del cierre 2021 y reformas tributarias relevantes con estrategias preventivas en tiempos de crisis 2022. Con validez de 5 puntos en la especialidad de fiscal para el programa de DPC 2021, fechado el día de hoy, 11 de noviembre, firma un servidor en calidad de presidente del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Alberto. Gracias a ustedes. Un aplauso nuevamente, Y a los aprovechando. Oye, los que están de manera virtual no les hacemos ninguna respuesta, no sé si se hayan preguntado algo, pero que nos las manden por mail y ya Miguel y Sósimo aquí las contestan. Gracias, Alberto. No, Muchas perdón, gracias. Gracias. Muchas gracias, Muy maestro amable. Alberto, por tu Muchas gracias. participación. Muchas gracias. El sábado, ¿verdad? Ok. Para mi casa, digo. Bueno, perdón, Sósimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Básicamente, pues vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos en lo que hacemos la presentación ya del maestro doctor Rubén Santillán para tomar un break y continuamos. Sé cómo empezó, yo sé qué sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta, no podía ver la luz que cerré mis ojos y desperté pensando en ti. A veces me parece esto de una locura. Solo sin sentido. Mientras estás lejos, espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser. Que pude comprender que eres el amor de mi vida. Pero dice mi corazón que no te olvida. Ahora tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz, porque ahora sé que el amor luego sombría, que en mi mente tu recuerdo está creciendo cada día. Para que puedas volver a encontrarte en mi camino, seré el centro de mi vida. Recording in progress. Pongo la mágica aventura, estar juntos para
Bien. Vamos a continuar la siguiente plática. Si gustan tomar sus lugares. Con experiencia de más de 26 años en la práctica de derecho fiscal, laboral, penal y seguridad social. Cuenta con posgrados a nivel doctoral en derecho penal y fiscal. Postulante, consultor, catedrático en varias universidades del país. Académico, consultor, investigador y conferencista en materias a nivel nacional. Es socio de la firma Santillán Alatriste Abogados y González Salum y Asociados, invitado frecuente desde hace 10 años en Radio y TV UNAM, membresías en Barra Mexicana Colegio de Abogados de México, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Academia Mexicana de Derecho Procesal Laboral, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, académico numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, capítulo Chiapas, donde actualmente es presidente de la Comisión de Derecho Laboral y de Seguridad Social. El tema que va a impartir ya lo tenemos compartido en pantalla. Muchísimas gracias, doctor Juan Rubén Santillán, por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, muy buenas gracias, don Sosimo. Gracias al Instituto Mexicano de Contadores Públicos de este capítulo, al INIF y a ustedes, su persona, muchísimas gracias por la confianza. Pero los más importantes hacia ustedes por estar aquí con la bendición de Dios, que debemos dar gracias, que nos permite estar con salud aquí en persona. Ya extrañábamos esto. Así que muy buenos días. Y bueno, hay mucho que compartir y sin mayores preámbulos, yo empiezo con una reflexión siempre. Se acerca la reforma fiscal que todavía no se publica, 2022, y ya queremos ir en corcel blanco de caballo de Hacienda a estrenar ese régimen simplificado de confianza. Y como bien decía el doctor Alberto, es la cuestión de querer ir a algo nuevo, a descubrirlo, y pareciera que la reforma nada más son esos regímenes. Y yo lo veo de otro punto de vista como abogado, como consultor. Yo siempre he dicho que la mejor defensa legal es la que no se hace. Que la mejor defensa es aquella que empieza pensando en que no tienes que defenderte porque no debes tener a la autoridad. El verdadero éxito del consultor debe ser quitar al empresario y al contribuyente del reflector. Yo creo que esa es la primera labor. Y para no poner al reflector al contribuyente, debemos saber cuáles son las condiciones que provocan que las autoridades volteen hacia ellos. Es cierto que hoy la tecnología le permite cruzar bases de datos a las autoridades. Es cierto que se tiene que hacer esa conciencia de que vivimos bajo un algoritmo y un big data que las autoridades tienen a merced todos los días y en cualquier momento. Ellos le llaman inteligencia tributaria. Y así como existe la inteligencia artificial, tributaria o la derivada de la tecnología, pues también debe existir la contrainteligencia. Y esa contrainteligencia
pues la del lado humano, pero también valiéndonos como contribuyentes de esos medios informáticos que nos permiten saber cómo funciona hoy la recaudación. ¿Ustedes sabían que las administraciones tributarias de cada país se reúnen como los brujos en Catemaco? Les llaman aquelarres, ¿no? Las juntas de brujos, para ver cuáles son las pócimas o las nuevas tendencias de los espíritus chocarreros. Y es verdad, esta reunión internacional de administraciones tributarias lo que busca es compartir información de cuáles han sido los mejores instrumentos o cómo va la recaudación en sus países y diseñar junto con organismos internacionales a los que México forma parte, como la OCDE, para ir perfilando y detectando tácticas de planeación fiscal agresiva, y ya lo sabemos de hace unos años con las famosas BEPS, es decir, el derecho a erosionar la base y elegir el mejor territorio para una nula o baja imposición fiscal, parece que no solamente ya es un tema internacional. Hace poco discutía, en un buen término de discutir, con un amigo de las partes relacionadas. Le decía, no solamente el tema internacional, la concepción de hace algunos años en el concepto nacional, a domesticar el concepto de partes relacionadas nacionales. Y es que es cierto, todavía no aprendemos, y perdón, Alberto, que toque esa parte que me parece muy importante, coincido contigo, de que efectivamente no sabemos todavía definir qué es un control efectivo de una sociedad, qué es incidir en la toma de decisiones o qué es influir para que se adopte o se deje de adoptar una política dentro de la empresa que trascienda al seno fiscal. ¿Qué es la tenencia accionaria? ¿Cómo participo? ¿Qué es tener el control de hecho en una sociedad sin figurar en ella? Esos son los nuevos conceptos que debiéramos tener presentes, porque precisamente no olviden que del artículo 198 al 202 del Código Fiscal del año pasado se incorporó el famoso escuadrón de la muerte, que son los esquemas reportables. Ustedes no han escuchado, no han sentido el sopor de la autoridad. Cuando les dice así en la nuca, tranquilo, estoy aquí. Y ustedes dicen, no, pues yo no tengo operaciones de más de 100 millones de pesos, no tengo esquemas generales ni particulares, así que no tengo de qué preocuparme, no se ha escuchado nada, parece que es letra muerta, ¿están seguros? Y luego vemos que si la tipología, es decir, los supuestos del 199 del Código Fiscal de la Federación, donde están aquellas hipótesis en las que se considera que es una práctica fiscal agresiva por su origen y que son actos o desarrollos de acciones de las empresas para poder engañar al fisco, remitiendo esos artículos al 5A en el tema de la razón de negocios, otro tema que no estamos estudiando. Centro del tema. Queremos estrenar la reforma fiscal 2022 que todavía no se publica. Queremos irle pegando a lo atractivo de esa zanahoria envenenada que representa una tasa muy baja sobre un control que todavía no dominamos, pero se nos está olvidando que hay cosas más importantes que la reforma 2022. Decía, ¿quieres ir en caballo de Hacienda, en caballo blanco, en un corcel? Pero si no estás bien en tu casa en el 2021, ni en el 2020, o cómo andas desde el 2017, ¿eh? Porque traes ropa sucia, ya huele, pero no ha ido el SAT a sacarla, pero no estás controlando. A lo que quiero decir aquí es, hoy los tiempos nos invitan a administrar riesgos. Yo creo que esa es la tarea que debemos tener los asesores, los que nos dedicamos a la cuestión fiscal o los que son empresarios, deben ver en el sentido de administración de riesgos. ¿Qué es más posible? ¿Que nos fiscalicen 2022, en el 2022, o que en el 2022 nos revisen cualquiera de los ejercicios pretéritos 5 atrás? Ya estamos queriendo estrenar la reforma 2022. La experiencia dicta que para que pudiéramos ser revisados en este ejercicio, cuando menos en los primeros 6 meses de 2022 sería por vía de revisión electrónica o con base en el 53B, sin esperar a que concluya el ejercicio fiscal.
Pero si tuviéramos que estar pensando en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete o en otro acto de molestia, 2022 será revisado en 2023, 2024. Así que las decisiones que pudieran tomar pueden ser detectadas en dos sentidos, inmediatas y simultáneas o posteriores al cierre del ejercicio siguiente. Eso está bien, pero ¿qué pasó con 2021? ¿Qué hiciste en este ejercicio o qué vas a hacer que va a tener trascendencia? Y recuerden, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se causan conforme se generan las situaciones de hecho o de derecho previstas en las leyes fiscales. Y este mismo artículo 6, el principio de autodeterminación de las contribuciones, establece que cuando hay opciones fiscales para tributar, no pueden cambiarse en el transcurso del ejercicio en que se hayan adoptado. ¿Cuántos de ustedes tienen tatuado ese artículo? ¿Cuándo fue la última vez que lo leyeron? O bueno, si alguna vez lo han leído. Se nos están olvidando cosas y temas que son entre lo urgente, lo prioritario y lo necesario. Yo creo que lo importante es, ¿cómo andas en 2020? Que dejaste el mandado ahí a medio coser, ¿verdad? No terminaste algunos temas y les voy a ir diciendo cuáles son. Y cuando llego a 2021 se les junta el mandado. Tienen una norma oficial, la 035, que de no cumplirla en las empresas es una administración de riesgos que deben tomar en cuenta. Yo estaba haciendo cuentas así. ¿Cuánto le costaría a una empresa al día de hoy no tener 5 obligaciones importantes? Vayan tomando nota. 5 obligaciones que de no exhibirse, instrumentarse o soportarse, representa un desfalco que ninguna empresa habría. La reforma 2012, de cada 10 empresas, en mi experiencia, de cada 10, 20 no la tienen. La de 2017 en materia laboral, estoy hablando. 2012, 2017 y 2019. Ahí de cada 10, 30 no la tienen. Y si le sumo los decretos del 23 de abril y 24 de mayo con el tema de las outsourcers, ¿quién lo tiene instrumentado? Por eso, ya instrumentado, pero que esté bien. ¿Quién tomó la decisión de la sustitución laboral? ¿Quién terminó yendo al REPSE sin ser una actividad o servicio especializado y solo por la presión comercial de sus clientes? Si no me traes el REPSE, no hay contrato. Oye, pero es que yo no practico ni presto un acto o actividad especializado. Pues aquí mis asesores que no estudian y que son bien prácticos me dijeron más seguro, más marrao, mejor pídeselo. Señores, yo he dicho, hacer aun cuando estás con la ley lo que no te permite y obtenerlo, también es una cuestión ilegal. Eso se llama en Europa y en México, tenemos muy poco análisis de esto, se llama fraude a la ley. Hacer como que lo que dice la